Ok, ya. Buenos días. Siento estos problemas técnicos, pero creo que ya los resolví. Entonces, hoy vamos a ver un capítulo sobre inversión. Ah, respecto a la prueba de la semana que viene, en términos de contenido, en estricto rigor, el contenido que vamos a ver hoy no entra. ¿Ok? Ahora, en lo que vamos a desarrollar, vamos a usar herramientas que hemos visto en los otros capítulos. Entonces, si bien el contenido de inversión en términos económicos no entra para la prueba, la metodología que vamos a aplicar, por ejemplo, sacar una ecuación de Euler, ¿no?, es algo que sí tienen que considerar para la prueba. Que en teoría ya vieron en la ayudantía, creo que de la semana anterior, porque se han pasado no había ayudantía. Bueno, hay una ayudantía donde vieron ecuación de Euler, ¿no? Esta metodología que vieron en la ayudantía la vamos a aplicar en la clase de hoy. Ok, un pequeño repaso rapidito. Inversión, ¿saben lo que incluye en inversión, ¿no? Tenemos, escucho un ruido. ¿Es un alumno o soy yo? ¿Todos están con el micrófono? No. Inversión, entonces, es la compra de bienes y servicios por parte de la empresa y además incluye la compra de... sí, es que se puso negra la pantalla, pero cuando use la pantalla lo voy a volver a poner. Gracias. Entonces, la inversión es la compra de bienes y servicios por parte de las empresas y todo lo que es compra de bienes inmobiliarios. Okay. Lo que no incluye la inversión es, por ejemplo, la compra de activos financieros. Lo repito porque es algo que la gente cree que incluye. No, efectivamente, cuando una empresa, por ejemplo, compra una máquina o un computador, una mesa, todo esto se incluye dentro de la inversión, ¿ya? O cuando alguien compra una casa nueva, ¿ya? Entonces, una nueva casa que se construyó, ¿ya? Esto se incluye dentro de inversión, ¿ya? Ok, entonces el objetivo de este capítulo es dar algunos mecanismos fundamentales que permiten ayudar a entender el comportamiento de este agregado. ¿Okay? Varios de esos mecanismos ya los vieron en pregrado, ¿no? La novedad allá será verlo con metodología de programación dinámica. Entonces, vamos a partir con el modelo más simple de inversión que haya. Es el modelo neoclásico de inversión. Antes voy a poner modelo neoclásico de inversión. ¿Ok? El autor, se recuerda bien, creo que era Jorgensen, alguien con nombre danés, así. Y entonces vamos a tener una empresa. Entonces veremos que implícitamente, un dueño de una empresa, si quieren, va a tener unos fondos, si quieren, y puede hacer dos cosas con su plata. Por un lado, puede comprar activos financieros. En este caso, su plata le va a dar un retorno R. Pero por otro lado, puede contribuir a su empresa y, por ejemplo, comprar maquinaria para producir más. El retorno, en este caso, va a provenir de las ventas que van a estar al final de toda la cadena de producción. Entonces va a invertir, compra máquinas, produce, vende, y esto le va a dar plata. ¿Okay? Desafortunadamente la inversión se va a depreciar en el tiempo, y entonces al momento de tomar la decisión de invertir o no, el empresario va a tener que ponderar la alternativa, que es colocar la plata en el mercado financiero. ¿Okay? Y a partir de este modelo,
ya vieron seguramente en pregrado que se les decía que la tasa de interés influenciaba el costo de oportunidad de la inversión, que típicamente a tasa alta alguien tiene menos incentivos en invertir, pues este típico mecanismo va a aparecer en este modelo. ¿Okay? Ok. Entonces, les voy a presentar una ecuación de Bellman. Pi de K va a ser la suma descontada de los beneficios de la empresa. ¿Okay? Entonces, esto incluye beneficios corrientes, ¿no? Y va a incluir también todos los beneficios futuros. ¿Okay? La empresa tiene que elegir inversión para maximizar lo siguiente. Déjame escribir la ecuación. Espérense. Le voy a poner depreciación. Ok. Profesor, una duda. Sí, por favor. Para poder usar ecuaciones de Bellman tenemos que asumir siempre que como que lo que invierto se realiza en el mismo periodo, ¿no? O sea, las ganancias son en el mismo periodo. Entonces, una ecuación de Bellman va a tener... No entendí la pregunta, pero voy a intentar responderla. La ecuación de Bellman, comentario que voy a hacer ahora, va a tener siempre dos componentes, ¿no? Tiene el flujo que recibe hoy la gente, más la suma descontada del futuro, descontada por el factor descuento. ¿Ok? Típicamente, la ecuación de Bellman entonces depende de una variable del estado, acá el capital, ¿no? La variable del estado que aparece acá, implícitamente en el futuro a través de esta ecuación, en el muy corto plazo no puede influenciarla. ¿Okay? Entonces este K no puede influenciarlo. ¿Okay? Lo que puede influenciar es el K' de mañana, ¿no? A través de esta ecuación. ¿Okay? Entonces sí, su decisión de ahorro de hoy, la I, va a afectar los beneficios corrientes, no va a afectar el stock de capital corriente, ¿no? Porque esta en el corto plazo está fija, ¿no? Pero mañana va a tener un efecto. Entonces, no sé si responde a tu pregunta, Felipe, o era otra pregunta. ¿Sí? Entonces, Sí, creo que y entendí. lo otro, Lo que te preocupa es que puse K' acá. Eso es una pregunta común. Entonces, a veces pongo K', a veces no. Podría no estar, ¿eh? Porque efectivamente, digamos, si tú eliges I, implícitamente eliges K' a través de la ecuación de abajo. Otra manera de decir lo que acabo de decir es que lo que acabo de decir es un razonamiento por sustitución. ¿Okay? Otra manera de decirlo es que eliges I y K' tal que se cumple la restricción de abajo. Está bien. Se puede hacer de... No tengo problema que no esté el K' de cierta manera. Quizá matemáticamente no es correcto. Déjame borrar todas esas flechas. Entonces sí, quizá esta fue tu pregunta. Acá hay un K'. Entonces, si está, es como decir que elijo I y K' tal que se cumple la ecuación de abajo. A veces en mis transformaciones puedo no ponerlo. Si no lo pongo, es como si dijera que el K' de mañana es función de I. ya, perfecto. Gracias, profesor. Sí, sé que confunde un poco. Es como, en un caso estás
en el caso de sustitución, el otro es como un lagrangiano, si quieres. Ok. Profesor, Entonces, sí, por favor. y en esa ecuación, ¿dónde está el costo de oportunidad de invertir en activos financieros? No se ve directamente, pero ese va a ser mi próximo comentario. Perfecto. Va a estar el factor descuento. Este factor descuento, de momento estoy diciendo ρ es la tasa de descuento. ¿eh? La vamos a interpretar como la tasa de interés. Ya efectivamente, es decir, te permite ver, comparar plata entre hoy y mañana. ¿Okay? Entonces, lo que va a pasar implícitamente es que este peso que estoy sacrificando hoy, en realidad lo sacrifico hoy en lugar de sacrificarlo mañana. ¿Y qué costo tiene asociado? Bueno, pues el descuento, si quieres. Pero uno lo podría, en lugar de decirlo con términos oscuros como lo acabo de decir, lo podrías decir simplemente que está comparando la opción financiera que siempre está presente acá a través del factor de descuento versus la opción de producir. O sea, al final es como las empresas no tienen función de utilidad y al final su función de utilidad son las ganancias. El factor Sí, de descuento en el caso de la empresa es lo mismo que la tasa de interés que no se cumplen para las personas, ¿no? Esa no es como la entendí eso lógica. último. Que para una función de utilidad común y corriente, para un individuo, Sí. tenemos la tasa de interés no coincide necesariamente con la tasa de descuento. No, no necesariamente. Para la empresa tampoco necesariamente. ¿eh? Pero en el bla bla que les voy a dar, voy a suponer que es como si fuera. ¿Okay? Lo voy a llamar tasa de interés porque, bueno, es común escribirlo, considerar que la tasa de descuento de la empresa es la tasa de interés. Justificaremos al final de este capítulo si se trata de la tasa de interés o de otra cosa. Y básicamente lo que diremos al final del capítulo es que puede que sea la tasa de interés, pero hay que reconocer que los dueños de la empresa suelen ser consumidores y entonces al final puede que estés en el mismo caso que un agente consumidor, digamos. Pero sí, de momento, ¿ok? Es como si este error de acá fuese la tasa de interés. Por lo tanto, cualquier pago que recibe la empresa mañana no le gusta, digamos, preferiría tenerlo hoy, porque si recibe el pago hoy, como que hay dos maneras de verlo. O bien decís, es impaciente, entonces prefiere recibirlo hoy, o puedes decir, si lo recibe hoy, lo puede poner puede poner la plata en la cuenta corriente y tener más plata mañana. ¿Okay? Para nosotros esas maneras de ver las cosas van a ser equivalentes. Entonces déjenme seguir. Okay. Tenemos esta ecuación de Bellman. ¿Okay? Entonces, lo que voy a hacer va a ser sacar una ecuación de condición de primer orden, ¿eh? Que después vamos a interpretar. ¿Okay? El ejercicio que voy a hacer es el típico ejercicio que estaremos haciendo a lo largo del semestre para cada modelo, ¿eh? Y nos permite entender mejor la economía que hay detrás de las decisiones de los agentes. ¿Okay? Entonces, hagámoslo. Tenemos que distinguir entre variables de control y variables de estado. Entonces, tal como he escrito el problema, como ven, la variable de estado es K, y tenemos dos variables de control I y K'. ¿Okay? Hay dos maneras de pues, I y K'. Típicamente se deriva con respecto a control, es igual a 0. ¿Okay? Después, cuando uno hace esto, uno obtiene un valor marginal como función de variable de estado. Este se puede obtener con el teorema de la envolvente. ¿Okay? Y les iba a decir, hay dos maneras de resolver esto. Lo pueden hacer por sustitución. Si lo hacen por sustitución,
la segunda ecuación que tenemos abajo la van a reemplazar arriba, ¿ok? Y van a derivar con respecto a I. O lo pueden hacer con Lagrangiano, ¿ok? Es decir, asignarle un multiplicador a la segunda ecuación y trabajar con este multiplicador, ¿ok? Las dos maneras son correctas. Lo que nosotros vamos a hacer hoy va a ser por Lagrangiano. ¿Por qué? Porque más adelante el multiplicador, en una versión extendida de este modelo, lo vamos a interpretar. Entonces, como trabajaremos con el multiplicador, en cierta medida para adelantarnos, en este modelo más simple, vamos a usar Lagrangiano para que esté ya la presencia del multiplicador. Ok, borro todos los grafitis. Ok, entonces vamos a escribir Lagrangiano. Lo voy a escribir para que lo vean, pero básicamente van a tener un Lagrangiano que va a ser, no me acuerdo, f de k menos i más, ¿cómo lo voy a llamar? Mu, por ejemplo. Y, no, se me olvidó algo, perdón. Más mu. Ok, esto sería nuestro Lagrangiano. Okay, entonces, y mu va a ser el multiplicador asociado. Este Lagrangiano lo vamos a derivar con respecto a i y k', y vamos a igualar esas derivadas a cero. Entonces, derivamos primero con respecto a i. Fíjense, la i está acá y está acá. ¿Okay? Entonces, ¿qué vamos a tener? Menos 1, que va a ser la derivada del primer término, más mu. Y esto va a ser igual a 0. Y después tenemos la derivada con respecto a k'. K' está acá. Está acá. Entonces, ¿cómo se puede escribir esto? 1 partido por 1 más rho. Pi' de k' menos mu igual a 0. ¿Ok? Acuérdense, entonces esta prima de acá es una derivada, mientras que esta prima de acá se refiere al valor de k de mañana. ¿Sí? Sé que es una notación que puede parecer confusa, pero no lo es cuando se acuerdan que pi es una función y k una variable. Entonces, funciones con prima son derivadas, variables con prima se refiere al valor del periodo siguiente. Ok, entonces tenemos esas dos condiciones de primer orden. ¿Okay? Ven que la primera condición enseguida nos da que el multiplicador es igual a 1. ¿Ok? Y la segunda condición nos da que mu es igual a 1 partido 1 más rho y prima de k'. Ok. Alguna interpretación podemos hacer con esas condiciones. No son las condiciones finales con las cuales vamos a trabajar, pero en cierta medida podemos interpretarlas recordando cuál es el significado detrás de un multiplicador. No sé si alguien se acuerda. Pregunta que les hago a ustedes. Entonces, un multiplicador como... Sí, te escucho. ¿En cuánto haría la función objetivo al relajar en una unidad la restricción? Exactamente. El caso de este problema sería, la restricción sería como tu barra de estado, entonces, si sube en una unidad marginal K, ¿cómo esto impacta
tu función objetivo. ¿Ok? Entonces, es decir, cómo impacta la suma descontada de los beneficios de la empresa. Entonces, esas condiciones, por ejemplo, la primera, aunque quizás este mu igual a 1 no lo entendemos, ¿eh? Reconociendo que mu efectivamente es lo que acaba de decir Rodrigo, ¿eh? Podemos darnos cuenta que tiene una interpretación económica en que estamos igualando costo marginal con retorno marginal, ¿sí? Efectivamente, hemos visto antes que adquirir una unidad de capital nos costaba 1, ¿sí? Lo puede haber comentado, se me olvidó. Los beneficios de la empresa acá, ¿qué son? Son la producción menos el costo. Hay un único costo, ¿eh? Que es el costo de adquisición de inversión, de bienes de capital, ¿no? Entonces, cada unidad de bien de capital que se adquiere cuesta 1, ¿no? Y esto explica por qué aparece este 1 acá en esta condición. ¿Okay? Esto sería el costo marginal y se va a igualar con lo que se obtiene, que es la suma descontada de los beneficios. ¿Por qué no va con la derivada no queda con un menos? Que sería como lo lógico, porque al final, si es que no Estaba con considera un menos, ¿no? Mira acá, Ah, ya, ya. había menos 1, pero después cuando lo igualas a 0, identificas costo marginal igual a retorno marginal. ¿Sí? Ok. Ya. Y la segunda condición casi que confirma, ¿no?, lo que dijimos, en el sentido de que mu va a ser igual a la suma descontada de los beneficios marginales. ¿Okay? Entonces, si hoy adquiero una unidad de capital, mañana voy a poder empezar a producir, y entonces dentro de mu están todos los flujos de beneficios futuros que están interconectados. Entonces puedo combinar esas dos condiciones, y ¿qué voy a obtener? 1 es igual a 1 más rho pi prima de k prima. No, eso no. Efectivamente, esto lo acabo de decir. Este 1 a la izquierda es el costo marginal de adquirir una unidad de capital, ¿eh? Y lo estamos igualando al retorno marginal, que es toda la suma descontada de beneficios que va a adquirir a partir de mañana, ¿eh? Pero lo estamos considerando marginalmente, ¿eh? Por eso hay una derivada acá, un primo. Ok, podemos ver un poco mejor la estructura de esta ecuación calculando el pi prima de k, ¿sí? Y para esto podemos aplicar el teorema de la envolvente. Ok, teorema de la envolvente. ¿Cómo vamos a hacer? Si queremos calcular pi prima de k. Ok, eso es el objetivo. Okay. Cuando tenemos un lagrangiano, entonces una posibilidad de sustituir, ¿no? Entonces podría sustituir perfectamente esta ecuación acá y calcular pi prima de k aplicando la envolvente como lo vimos. ¿Ok? Pero como me interesa que esté el multiplicador para más adelante, ¿ok? Lo voy a hacer de otra manera, ¿no? Y me voy a basar en el lagrangiano. Entonces, esta ecuación que tengo acá, la del lagrangiano, voy a derivarla con respecto a k. ¿Okay? Eso es algo que se puede hacer, ¿no? Entonces, si quiero calcular el valor marginal de k, ¿no?, como impacta a pi, puedo derivar el lagrangiano con respecto a k. Y aplicar el envolvente y usar lo que voy a obtener. Entonces, si hago esto, pi prima de k, ¿qué va a ser igual? Entonces, voy a derivar el lagrangiano. El lagrangiano que tenemos, ¿saben qué? Quizá lo voy a desplazar.
Después acá. Vale. Entonces, a partir de este lagrangiano, calculemos pi' de k. ¿Dónde aparece k? Aparece acá. Ups, ¿qué pasó? Entonces, aparece acá y aparece acá. Entonces, si quiero calcular pi' de k, ¿qué me va a dar? Derivo con respecto a acá este lagrangiano. Me va a dar f' de k más mu por 1 menos delta. No aparece k por otro lado. ¿Ok? Entonces, esto sería pi' de k. Por lo tanto, podemos decir que pi' de k', que es cuando considero la situación mañana, me va a dar f' de k' más el multiplicador de mañana, mu', por 1 menos delta. Acuérdense, mu es siempre igual a 1. ¿Eh? Teníamos esta condición acá. Mu es siempre igual a 1, y eso es para cualquier momento del tiempo. ¿Okay? Como condición de primer orden. Entonces, como mu es siempre igual a 1, puedo simplificar esta condición y reemplazar incluso el mu' por 1. Y voy a obtener pi' de k', que va a ser igual a f' de k' más 1 menos delta. ¿Okay? Esto nos da una formulación que podemos reemplazar en la condición de primer orden que habíamos encontrado. ¿Okay? Entonces, vuelvo a esta condición de primer orden. ¿Dónde está? Estaba por acá. Puedo decir 1 es igual a esto. Y el pi' de k' habíamos encontrado f' de k' más 1 menos delta. ¿Ok? Ok, entonces trabajemos esta ecuación. Vamos a simplificarla. Primero, el 1 más rho lo voy a pasar al otro lado. Se me va a dar 1 más rho igual a f' de k' más 1 menos delta. Y al final, ¿qué voy a obtener? F' de k' menos delta igual a rho. Ok. Veamos esta condición. Otra vez, ¿qué estamos haciendo? Estamos igualando un retorno marginal con un costo de oportunidad. Tenemos una empresa, como les comentaba, que tiene dos opciones. Puede optar por la opción financiera o puede invertir. ¿Ok? Cada peso que usa en el mercado financiero, un peso se le va a transformar en 1 más R peso. ¿No? Por lo tanto, el retorno neto va a ser rho. Entonces, si opta por la opción financiera usando un peso, va a ganar rho con este peso. Si decide invertir, ¿okay? La unidad de capital que va a usar va a producir f' de k'. Sin embargo, una vez que produce, no le van a devolver una unidad de capital, sino que le van a devolver 1 menos su depreciación.
Entonces no va a recuperar una unidad que va a poder vender, va a poder vender, si quieren, solo 1 menos delta. Entonces, va a recibir F' de K', ¿eh? Pero tenemos que tomar en cuenta que esto va a ser neto de la depreciación. ¿Okay? Entonces, parte del capital que adquirió va a desaparecer. ¿Ok? Entonces, es lo que está haciendo la empresa. Está comparando el retorno de la opción financiera, ¿no? Esto es si vuelvo para acá, es el costo de oportunidad de la inversión. Entonces, si usara el peso, el mercado financiero ganaría RO. O lo puede usar para invertir. En tal caso, obtiene este retorno produciendo. Entonces, ¿cuánto va a invertir la empresa? Voy a hacer un gráfico. Vamos a poner K' acá. Acá tenemos F' de K' menos delta. Entonces, tampoco lo dije, pero bueno, se entiende que la función F es estrictamente creciente y estrictamente cóncava. Si es estrictamente cóncava, su primera derivada va a ser decreciente. Profesor, Sí, que tengo una pregunta que es como una fórmula que hemos visto como por años, pero nunca me lo he visto, o sea, lo he pensado. ¿Por qué en la ecuación del óptimo, en el retorno del mercado financiero, al final uno está viendo el retorno neto, porque restó lo que invirtió, el uno que invirtió? sí. Y en el lado izquierdo, ¿de dónde viene la lógica que no restamos, por ejemplo, 1? Espérate, entonces lo voy a escribir. Es cierto que puede haber usado el mismo formato. Mira. Entonces, puedo haber dicho, tenías una unidad, compras, obtienes 1 más. Ok, si quiero usar la misma formulación, lo puedes hacer también, ¿no? Entonces, tenías un peso, estás comprando capital, ¿ok? Mañana esta unidad de capital la puedes vender, ¿ok? Pero no vas a poder vender una, sino que vas a poder una menos delta. Y además, ¿qué obtienes? Obtienes el producto marginal, ¿ok? Si lo haces neto de lo que usaste inicialmente, obtienes esto. Mismo razonamiento que apliqué arriba, tenías un peso, ¿m? Este peso te da mañana 1 más RO peso, ¿eh? Y neto de la unidad inicial te va a dar RO. Entonces lo puedes ver de manera bruta o neta, da lo mismo. Entonces es cierto que acá se pone en términos netos, ¿ok? Si lo hicieras en términos brutos, sería nada más que la ecuación anterior. Entonces ya estaba el 1 acá y ya estaba el 1 acá. No sé si respondo tu pregunta, Rodrigo. Sí, sí, gracias. Así que sí. Simplemente, claro, entonces lo puedes ver de las dos maneras. Tiene que ser consistente. Si el lado izquierdo de la ecuación lo ves en términos brutos, el lado derecho no lo puedes ver en términos netos, porque no es como comparar peras con manzanas. Y no es una pregunta tonta. Esas preguntas uno se las hace cada rato. Cuando quiere entender un modelo, no es obvio. Por eso que nos ayudan las condiciones de primer orden, ¿no? Porque nos detalla bien un poco el razonamiento que hacen los agentes. Ok, entonces, ¿qué está haciendo este gráfico? Es simplemente considerar esta condición de primer orden. La parte verde es el retorno marginal,
y la parte naranja es como el costo de oportunidad. El costo de oportunidad Rho no depende de K, ¿okay? Pero sí depende de K el retorno de la opción productiva, se le puede llamar así. Okay. ¿Cuánto va a invertir la gente? Bueno, ya saben que invierte donde se cruzan esas dos líneas. Así que voy a poner un K estrella acá, donde la estrella significa lo óptimo. ¿Qué pasa a la izquierda de K estrella? A la izquierda de K estrella, el retorno es mayor que el costo de oportunidad. Entonces, si ya tuviese capital la empresa, si se ubica a la izquierda de K estrella, va a querer adquirir más capital, ¿no? Porque producir le rinde más que lo que obtendría en el mercado financiero. Y a la derecha de K estrella pasa lo contrario. Producir no le rinde tanto como la opción financiera. Entonces, no le rinde tanto y va a querer vender capital y después usar esta plata y poner una cuenta corriente. Entonces, a la derecha vendemos capital, a la izquierda adquirimos capital, adquirimos o vendimos hasta que se igualen ambos términos y que no, básicamente que estemos en este punto de acá. ¿Okay? Ok, entonces esto es la manera de entender, diría, la manera como se comporta esta empresa acá. Y siempre aparece en modelos de inversión algún costo de oportunidad que va a actuar de una manera parecida. ¿Alguna pregunta? Si no hay más preguntas, voy a seguir con este modelo y vamos a hablar un poco de dinámica. Supongamos que quisiera hacer vamos a partir, vamos a decir, en el periodo 0, la empresa no tiene capital, por ejemplo. ¿Cómo se va a comportar la evolución del capital de la inversión? Ok. Primera observación. Para responder a esta pregunta, hay que darse cuenta que esta condición de primer orden se tiene que cumplir para cualquier periodo. ¿Okay? Entonces, tengo un K' acá, es como un KT más 1, ¿eh? Pero es cualquier K futuro. ¿Okay? Entonces, para cualquier K futuro se va a cumplir esta condición. ¿Eh? Otra manera de decir lo que acabo de decir es que la empresa va a adquirir capital tal que se ubica al tiro en el K estrella. ¿Okay? Entonces, esta condición nos dice, a partir de mañana ya estaremos en K estrella. Esto nos va a simplificar bastante la dinámica. Entonces, puedo poner acá K estrella, identificar este nivel. Significa que mañana voy a estar en K estrella. El segundo periodo también. El tercer periodo también, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, la dinámica del capital va a ser muy simple. Partiendo de cualquier nivel inicial, que acá estamos considerando que es 0, pero podría ser cualquier otro nivel. ¿Eh? La compra o venta de capital va a ser tal que a partir del periodo siguiente vamos a estar en K estrella. ¿Okay?
De esto podemos deducir el comportamiento de la inversión. Entonces, para estar en K estrella mañana, entonces volvamos T. Ok, para entrar en la inversión, recordemos que K' es 1 menos delta K más I. Ok. Si mañana quiero K estrella, hoy tengo 0, esto implica que mi inversión va a ser igual a K estrella. Entonces, si el primer periodo, partiendo de un stock de capital nulo, voy a adquirir exactamente K estrella. Ahora, el periodo siguiente no, ¿no? Porque como ya estoy en K estrella, no tengo que adquirir tanto capital si quiero mantenerme en K estrella. Profesor, ¿me pregunta? Sí, por favor. Ese primer inversión igual Castilla no debería ser en el eje, como si estamos imitando el gráfico de arriba. Como cuando tengo 0 invierto Castilla, ¿no? Exactamente. Entre 0. Entre... Después solo Sí, repongo sí, la sí, tienes toda la depreciación, ¿no? razón. Sí, sí, tienes toda la razón, tienes toda la razón. ¿Cómo voy a hacer? ¿Sabes qué? Lo voy a borrar. Oh, tienes toda la razón, sí. Sí, hay dos maneras de escribir este modelo. Lo digo por si acaso llegara a ocurrir. Acá he puesto f de k. Alguna gente escribe f de kt-1, en el sentido de que k se adquirió al periodo anterior. Entonces, si lo hacen con esta lógica, el gráfico que hice, entonces el error que hice sería correcto, pero tal como escribimos el programa es incorrecto. Tiene toda razón. Ok, entonces, efectivamente, adquirimos K estrella. Ahora, el periodo siguiente, ¿cuánto vamos a adquirir? Bueno, fácil. Queremos seguir en K estrella, pero ya tenemos K estrella. Entonces, ¿cuánto va a ser la inversión? Va a ser nada más que delta K estrella. ¿Ok? Es decir, lo que voy a invertir va a ser lo justo para compensar la depreciación. Entonces, voy a poner acá delta K estrella. Efectivamente, a partir de mañana voy a reemplazar únicamente lo que se deprecia. ¿Ok? Entonces ven que la dinámica es súper simple de este modelo. Pasa un poco lo contrario que con el consumo. ¿Se acuerdan? Con el consumo suavizábamos el consumo, ¿sí? Acá vamos a tener una inversión súper volátil. Invertimos todo en un periodo, entre comillas, y después, hasta que no cambien las condiciones económicas, lo que pasaría en otro modelo. Acá son siempre las mismas, pero supongamos que fluctúen. Hasta que no cambien las condiciones económicas, no va a cambiar mucho mi inversión. Entonces, suele generar los modelos de ese estilo, con esta estructura, suelen generar una inversión muy volátil, digamos. Ahora, ¿por qué acá tenemos... No, antes de responder a esta pregunta, déjenme hacer el caso en que ya partimos con más capital. Supongamos que tenemos... Perdón, ¿no? Hagamos un gráfico donde el K0 está acá y el K3 está acá. Para que entiendan bien. Si tuviese al principio más capital que lo que tengo después, se entiende que en este caso, entonces, la I, si me tengo que estrellar 1 menos delta K0 más I, ¿eh?
la I va a ser K estrella menos 1 menos delta K0. Okay. Que si K0 es muy alto, podría ser negativo. Ese es el punto. Entonces podría partir de algo negativo. Es decir, K estrella menos 1 menos delta K0. Y después necesito comprar lo que se deprecia, reemplaza lo que se deprecia. Entonces quería hacer este gráfico para dejar claro que la inversión puede ser negativa, que significa que la empresa está vendiendo capital. ¿Okay? Pero otra vez pasa el mismo comportamiento de que va a ser muy volátil la inversión. Entonces, la pregunta que les iba a hacer era, ¿de dónde viene esta volatilidad alta? La razón es que, entonces, matemáticamente hablando, o quizás un poco económico, pero es que tenemos un costo marginal que es lineal. ¿Okay? Entonces, al tener un costo marginal lineal, es decir, dado que el tamaño, el costo de la inversión no cambia, entonces el costo marginal de la inversión no cambia con el tamaño de la inversión, al tiro la empresa se va a ajustar a su nivel de largo plazo. ¿Okay? Si tuviésemos cierta convexidad en la función de costo, el ajuste sería mucho más suave, porque no queremos invertir mucho en un periodo de manera que se dispare el costo. Vamos a querer invertir de poco a poco. ¿Okay? En el modelo de consumo no teníamos esta linealidad, teníamos una convexidad. ¿De dónde venía? Entonces, por ejemplo, consumir hoy, ¿cuál era el costo de oportunidad? Era no consumir mañana. Y a medida que consumíamos más hoy, la utilidad marginal del consumo futuro iba subiendo, porque íbamos a consumir cada vez menos mañana y asociado a esto teníamos una utilidad marginal cada vez más alta. Entonces, y ahí hay cierta convexidad. Cambiaba la utilidad marginal futura como función del consumo. Entonces, esta convexidad en la función de costo nos explica por qué tenemos, o esta ausencia, digamos, de convexidad, porque tenemos un comportamiento completamente distinto para la inversión acá de lo que teníamos en el caso del consumo. Entonces, en el caso del consumo, si el costo oportunidad del consumo era convexo, en el caso de la inversión acá, en este modelo particular, el costo de oportunidad no es convexo. El costo, no de oportunidad. El costo de la inversión, esta vez, el costo de la inversión, no el costo de oportunidad. El costo de la inversión, que es cuánto me cuesta cada unidad, no es convexo, es una función lineal. Ahora, nos gusta esto como resultado, por lo general. Más adelante lo veremos cuando llevemos esos modelos a los datos. Es que cuando uno mira agregados económicos, típicamente uno ve que el consumo es poco volátil, mientras que la inversión es muy volátil. Entonces, por ejemplo, si agarro cualquier medida de volatilidad de esos agregados, típicamente la inversión es 3 veces más volátil que el output. ¿A qué me refiero con esto? Es que si, bueno, daremos más detalle al final de este semestre, pero si calculo el componente cíclico de esos agregados y comparo desviaciones estándares, la desviación estándar de la inversión suele ser 3 veces más alta que la del output. Mientras que el consumo suele ser como la mitad o un poco más de la mitad que la del output. Para un país de la OCDE típico. Entonces, mucha volatilidad de la inversión en los datos, poca volatilidad del consumo, y al final, cualitativamente, de momento, podemos obtener esas características simplemente considerando, por un lado, una convexidad en la función de costo y por otro lado, una linealidad. Entonces, la linealidad del costo de la inversión hace que la inversión va a ser muy volátil. La convexidad del costo de oportunidad del consumo hace que el consumo va a ser poco volátil.
Y obviamente, cuanto más convexo, menos volátil aún. Y esta convexidad nos la da la elasticidad de sustitución intertemporal, etcétera, etcétera. ¿Okay? Ya, entonces con esto estoy con este modelo. ¿Dónde estaba? Tenía las dinámicas, las perdí, están por acá. Ya, quería acabar con esto. Ya. Entonces, la dinámica es muy simple. Salta al tiro a la empresa al valor de largo plazo de capital. ¿Okay? Bueno, me quedan 20 minutos de clase. Lo que viene después es justamente poner costos de ajuste en este modelo. Entonces, ver qué pasa cuando le pongo algo de convexidad a este costo de inversión. Entonces, esto creo que no lo voy a ver hoy, por el tiempo que nos queda. Pero la próxima vez le vamos a poner convexidad. A todo esto la próxima vez no es la semana que viene, ¿no? Porque estamos con semana de prueba, ¿no? ¿Cuándo nos vemos de vuelta? ¿En 2 semanas, cierto? ¿O me lo estoy inventando? Sí, ok, gracias. Y ahí veremos entonces un modelo que se llama de la Q de Tobin, que será esto, un modelo con costos de ajuste de la inversión. Y trabajaremos un montón con el multiplicador y le haremos toda una serie de interpretaciones económicas. Entonces, de hecho, la Q de Tobin es el nombre Q es la notación que eligió Tobin para el multiplicador cuando escribió el modelo. Por eso se llama la Q de Tobin el modelo. Esto veremos de acá a 10 días. No sé si ustedes tienen algunas preguntas, seguramente tienen dudas, ya que tenemos unos 15 minutos, 20, que puedo responder para el lunes. No sé si tienen alguna duda de materia. Sí. No, sí es la respuesta. No. La respuesta a la pregunta anterior. Ya, entonces asumo que si no veo. Preguntar lo que vimos el martes. Sí, como comenté, la materia de. Entonces, no sé si preguntaré. No les voy a decir qué voy a preguntar, pero en términos de materia, entra todo hasta consumo incluido. Entonces, no entra lo de hoy, pero sí entra la metodología que aplicamos hoy, porque es una metodología que ya vimos en el capítulo anterior. ¿Okay? Entonces, consumo sí entra. ¿Se acuerdan lo que vimos de consumo? Vimos suavizamiento del consumo, esto lo tienen que entender, cómo se mide. Aversión al riesgo, se tiene que entender. Prudencia, ahorro precautorio. Y después hablamos de las críticas de cómo era la teoría de la renta permanente. Había críticas que, tipo exceso de sensibilidad. Había 2 críticas que se basaban en la apropiación marginal a consumir. Cómo el modelo de buffer stock resuelve esas críticas y cómo un modelo con fricciones financieras resuelve esas críticas. ¿Okay? Y por fin habíamos dicho la vez pasada que con fricciones financieras una ventaja es que no tengo por qué tener prudencia para tener ahorro precautorio. Va a ser a libro abierto. ¿Quién es Boris Johnson? Que me habla en inglés. Bueno. ¿Tengo un alumno que se llama Boris Johnson? Rodrigo, ok. Se está mencionando que va a ser con libro abierto, pero Sí. estuve leyendo y sale bastante diferente. Así que lo que hemos visto. No escucho nada. Espera, que se ha cortado. Con libro abierto, Pero, por ejemplo, estuve leyendo el Romer y se desvía bastante de lo que vimos en clase. No sé si eso es la estás muy lejos del micrófono.
el roamer puedes tener abierto, no hay problema. Efectivamente, lo que hay en el roamer, ok, digamos de esta manera. Mucha de la materia que vemos acá en este curso, en los libros que les he dado, no se ve igualita para nada. Estoy de acuerdo con esto. Entonces, la economía del roamer está, pero la metodología matemática que usa el roamer no la estamos usando. Usamos programación dinámica. Entonces, la programación dinámica es la herramienta que los macroeconomistas hoy día usan. Entonces, quiero que la entiendan, por eso abuso de ella. Entonces, claramente, ¿qué significa libro abierto? Bueno, lo tienen ahí, pero al final es súper importante que estudien a fondo la materia. Entonces, si no la estudian de acá para el lunes, muy probablemente van a sonar, quiero decir. Y es importante que entiendan todo lo que hemos visto en clase en profundidad. Si no, no van a alcanzar a hacer la prueba el lunes. ¿Ok? Entonces, eso lo quiero recalcar. Entonces, claro, lo daba por sentado, que se entendía, pero quiero recalcar que sí, que tienen que estudiar, por supuesto. Lo otro es que, una cosa es que sea libro abierto, entonces, insisto, entonces voy a mirar acá en la webcam para tener una mirada así como desafiante. Esas pruebas son individuales, ¿ok? Esto se sobreentiende. Cualquier intento de fraude, yo lo castigo. Ha habido casos. Entonces, si quieren que dé no sé, mi título de cazador, he tenido que pelear con casos de fraude y lo hago cuando lo encuentro. ¿Ok? Entonces, esas pruebas son individuales. Ya. Siento tener decirlo de esta manera, pero bueno, lo tengo que decir para premiarlo. Así que no estoy diciendo que los alumnos hacen trampa, no quiero que hagan trampa. ¿Okay? Esto. Entonces, sí, además de consumo, entra además programación dinámica, y ahí vimos un montón de cosas. Vimos Guess and Verify, vimos cómo sacar ecuaciones de Euler, vimos el teorema del envolvente, el mapeo contractante, las condiciones de Blackwell. ¿Qué más vimos? Vimos un montón de cosas. Entonces, todo lo que hay en el capítulo de programación dinámica también entra en la prueba. Esto, el algoritmo de iteración sobre la función de valor, policy function, value function, value strawberry, todo esto entra también. Ya, entonces, pero ¿dudas sobre la materia alguno? Si no hay, lo voy a dejar acá. Les deseo un buen fin de semana. Entonces, nos vemos el lunes, si entendí muy bien, el día de la prueba. Ya. Gracias, hasta luego.